Alejandro Magno. El príncipe de la remota Macedonia. Uno de los guerreros más extraordinarios y enigmáticos de todos los tiempos, que encararía la conquista del mundo entero conocido, desde el Mediterráneo hasta la India, y que a los 30 años ya había logrado invadir más de la mitad de la esfera terrestre, y erigido el mayor imperio de la historia. Un hombre que se consideraba a sí mismo un dios, y que en su corta vida, caminó sobre una fina línea, entre el genio y la locura. Que tuvo una influencia en la historia, que pocas personas lograron, y que cambió el mundo antiguo para siempre. Acompáñanos a explorar en este capítulo, la asombrosa historia completa, de un hombre que en su corta vida de 32 años, logró una inmortalidad histórica, que hace que hoy, más de 2000 años después, sigamos hablando de él. El gran conquistador. Alejandro Magno. Antes de seguir adelante, te recuerdo que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción, para la que te dejo un enlace aquí arriba, en la que podrás seguir uno a uno los episodios de nuestra serie Origen en orden cronológico, en los que te contamos todo sobre la historia de la humanidad, comenzando con el origen del universo y la vida sobre la Tierra, para ir avanzando desde allí hasta la edad contemporánea. No te los pierdas. Y no olvides por favor suscribirte al canal, dejarnos un like, y compartir el contenido, para que de esta forma nos ayudes a lograr que nuestro trabajo pueda llegar a mucha más gente. Gracias. Hace más de 2000 años, en Pela, en el norte de Grecia, allí se encontraba el palacio de Filipo II, rey de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Este era el hogar del guerrero más importante de la historia. Alejandro se convirtió en guerrero macedonio a los 14 años. Llegó a general a los 18. A rey a los 20. Y a los 30 años, gobernaba ya uno de los mayores imperios jamás conocidos. Conquistó, a lo largo de 12 años, 40.000 kilómetros, que cubrían los territorios de lo que ahora es Grecia, Turquía, Líbano, Egipto, Irán, Irak, Afganistán y Pakistán. ¿Fue un genio militar? ¿O un tirano sediento de sangre? Alejandro fue ambas cosas y tal vez ninguna de ellas. Un hombre que vivió solo hasta los 32 años, pero que consiguió una inmortalidad histórica. En Macedonia, al norte de Grecia, en el 356 a.C., nacería Alejandro, hijo del rey Filipo II. Macedonia era considerada por los atenienses como una tierra de bárbaros. No era a nivel cultural y político igual que el resto de Grecia. Todas las polis griegas tenían su propia idiosincrasia. Pero Macedonia, además, era un reino. El rey tenía el poder absoluto, tanto político, militar como religioso. Tenían valores arcaicos a ojos del resto de Grecia. Pero también, Macedonia fue la tierra de grandes personajes de la historia como el filósofo Aristóteles. Macedonia también era una tierra de muchas riquezas. Controlaban una zona llena de minas de oro y plata. Filipo II fue el rey que convirtió un empobrecido reino, despreciado por Atenas y Esparta, en la gran potencia hegemónica de toda Grecia. Encaró una reforma militar de los ejércitos macedonios, con el objetivo de poder someter a las grandes ciudades griegas. La falange macedonia, una adaptación de la falange griega tradicional, era el instrumento de guerra más poderoso de Filipo. Con miles de lanzas de 5 metros de longitud, el ejército macedonio era una máquina de guerra en movimiento, prácticamente imparable.
En medio de su vorágine conquistadora, el rey macedonio decidió casarse, en el 357 a.C., con la princesa Olimpia de Épiro. Ella sería la madre de Alejandro, quien nacería en el 356. Alejandro llevó una vida de príncipe, pero su ambición y curiosidad por el mundo era ilimitada. Para ese entonces, las tropas de Filipo II estaban ocupadas ampliando el reino. En el 343 a.C., Filipo convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años. Aristóteles, el discípulo de Platón, enseñó a Alejandro a pensar como un griego, pero a luchar como un bárbaro. Le enseñó a escribir también en hebreo, babilonio y latín. Le enseñó justicia y retórica. Cuando Alejandro era joven, fue enseñado a luchar y montar por Leónidas de Épiro, un pariente de su madre Olimpia. Una mujer muy involucrada en cultos místicos y mitología, hasta el punto de que Filipo comenzó a temerle. Pensaba que Olimpia se comunicaba con un ser superior. El interés principal de Olimpia a lo largo de su vida fue ver a Alejandro en el trono. Atenas y las demás ciudades-estado griegas veían a Macedonia como una amenaza. En el 338 a.C., una alianza de polis griegas, compuesta principalmente por Atenas y Tebas, se enfrentarían al ejército macedonio. Se enfrentaron en la ciudad de Queronea, en Beocia. Esta batalla es considerada como una de las más decisivas del mundo antiguo. Los ejércitos de Atenas y Tebas fueron aniquilados y no pudieron continuar su resistencia. Por lo que la guerra llegó a un final abrupto. En esta batalla, Alejandro demostró una gran destreza militar. A pesar de tener solo 18 años, ayudó a cambiar el curso de la batalla, en una victoria decisiva macedonia, que derrotó a las ciudades-estado aliadas griegas. Luego de la guerra, Filipo convocó a todos los delegados de las ciudades-estado a Corinto. Formaron una alianza que prohibía a los griegos luchar entre sí, y allí también acordarían atacar Persia, juntos. Durante los 24 años de su reinado como rey de Macedonia, Filipo construyó su propio reino, y lo convirtió en la mayor potencia de Europa. Por primera vez, toda la Grecia continental estaba gobernada por un solo hombre. Filipo también proyectó el derrocamiento del Imperio Persa, desembarcó fuerzas en Asia, y estaba en el acto de liberar a las comunidades helénicas, cuando fue interrumpido por el destino. En el 336 a.C., Filipo fue asesinado. No cabe duda de que Olimpia debió de planearlo, tal vez con la complicidad de Alejandro. Su hijo Alejandro asumió el trono, como Alejandro III, legando además un establecimiento militar de gran tamaño y calidad. Alejandro hizo ejecutar a todo aquel que pudiera disputarle el trono. Con las ciudades-estado griegas, unidas bajo el dominio macedonio después de Queronea, Alejandro se embarcó en la gran campaña que su padre había estado planeando. La conquista del poderoso imperio persa. Pero antes de lanzarse a la conquista del imperio persa, Alejandro volvió sobre los pasos de su padre para atravesar Tesalia, destruir Tebas y obligar a Atenas a reconocer su supremacía,
haciéndose nombrar hegemón, título que lo situó como gobernante de toda Grecia. En todas estas ciudades, contaban con armas, soldados y dinero de Persia. El rey persa Darío III sabía que, si Macedonia culminaba con la conquista de Grecia, el siguiente objetivo sería Persia. Luego de que Alejandro había asegurado la paz interna, pudo focalizarse en los asuntos externos. Alejandro decidió ver su éxito como ordenado por fuerzas divinas. Se llamaba a sí mismo el hijo de Zeus, y clamaba el estatus de semidios, enlazando su linaje con sus dos héroes favoritos de la antigüedad, Aquiles y Hércules, y modelando su comportamiento al de ellos. Su creencia en su divinidad fue inculcada en él por su madre Olimpia. Luego de que castigara a la poderosa ciudad de Tebas tras su sublevación, y la destruyera matando a 6.000 personas, y haciendo que los más de 30.000 supervivientes fueran vendidos como esclavos, Alejandro había logrado someter al resto de Grecia, a base de amenazas. Jamás volverían a sublevarse contra él. A partir de allí, Alejandro estaba listo para aterrorizar al resto del mundo conocido. Alejandro vuelve entonces su atención hacia lo que se convertirá en el objetivo de su vida: la conquista de Persia y la derrota del gobernante más poderoso de la tierra, el rey Darío III. El mayor imperio del mundo en la época se extendía a lo largo de 3 continentes, desde la actual Turquía hasta Pakistán. 150 años antes, los persas habían incendiado la ciudad de Atenas y destruido sus templos. Este crimen de guerra nunca cayó en el olvido. Todo sobre el imperio persa, su origen y apogeo, así como las invasiones persas a Grecia, lo vimos en 2 espectaculares episodios, para los que les dejo los enlaces aquí arriba. Alejandro luego parte de Troya hacia Persia, la ancestral enemiga de Grecia. En el 334 a.C., comenzaría una de las mayores invasiones de la historia. Tras una maniobra logística de enormes proporciones, Alejandro movió su tropa de 40.000 soldados y luego de atravesar el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia, marcharon sobre el territorio de la actual Turquía. Atravesaron el Helesponto en una variedad de embarcaciones a remo. Del otro lado del estrecho, los esperaba la armada del rey persa Darío, que era 3 veces más grande. La corriente del Helesponto es fuerte, y los vientos pueden ser brutales. Los barcos de Alejandro podían ser muy vulnerables a un ataque naval, mientras transportaban al ejército. Pero Alejandro tuvo 2 golpes de suerte: el clima fue bueno, y la enorme flota persa en ese momento estaba muy lejos, sofocando una revuelta en Egipto. La cabeza de playa para la gran invasión de Alejandro es la ciudad de Troya, escenario de batallas legendarias entre griegos y troyanos. Allí, a orillas del río Gránico, se topa con un ejército persa destinado a frenar su avance. Una gran cantidad de tropas persas se concentran en la otra orilla del río. 20.000 jinetes y 20.000 infantes, muchos de ellos mercenarios griegos. Arqueros escitas y caballería pesada de Hircania y Bactria. El gobernante persa elige no perder el tiempo comandando las tropas él mismo, y en su lugar envía a su general de mayor confianza, Memnón de Rodas, un mercenario griego. También eligió un campo de batalla, donde el terreno jugara a su favor, el río Gránico. El río estaba a pleno y sus orillas escarpadas y resbaladizas presentaban un obstáculo formidable. Los persas estaban confiados de que Alejandro no atacaría a esas horas de la tarde. Pero el joven rey macedonio tenía fe en la preparación de su ejército para afrontar tal desafío. Alejandro procede a organizar su ejército para un ataque audaz que muchos líderes militares podrían considerar temerario. Miles de soldados altamente entrenados a pie y a caballo cruzarían audazmente el río. Y se encontrarían con los persas. Alejandro lideraba a su caballería para atacar al enemigo por el flanco derecho. Es la primera vez que Alejandro vence a la vieja usanza. Rodean a 3.000 soldados y los aniquilan.
Fue una masacre. 2000 soldados se rinden, pero Alejandro los vende como esclavos. En la batalla, Alejandro pierde menos de 200 tropas. La victoria de Alejandro en Gránico permite que su ejército continúe su invasión de Persia. Primero toma el control de los puertos clave del mar Egeo. Desde allí, dirige a su ejército a la ciudad de Gordio, que no ofrece resistencia. La ciudad amurallada de Gordio, la que 400 años antes había sido la ciudad del rey Midas, era un enlace clave hacia el corazón del imperio persa. Pero las pruebas más difíciles para el ejército de Alejandro aún estaban por venir. El rey persa Darío III se puso esta vez al frente de un ejército de gran dimensión que se dirigía a la ciudad de Isos. Con un ejército de más de 100.000 hombres, Darío avanzaba hacia Asia Menor, hacia la ciudad de Isos, en un intento por atacar por sorpresa a los griegos, por la retaguardia. Si Darío conseguía alcanzar el Golfo de Isos, podía utilizar el apoyo de la flota persa, que aún operaba en el Mediterráneo, facilitando su suministro, y probablemente desembarcando tropas en su retaguardia. Por su parte, después de pasar un año asegurando la conquista de la península de Anatolia, territorio de la actual Turquía, Alejandro comienza su ofensiva hacia el sur, con el propósito de neutralizar la peligrosa flota persa, capturando sus puertos. Ya ubicado en Isos, Alejandro decidió reagrupar su disperso ejército y avanzar hacia el sur para esperar allí al ejército persa. Pero Darío mueve su ejército hacia el norte, llega a Isos y allí asesinan a todos los heridos que Alejandro había dejado atrás en la ciudad. El rey persa se encontró con que su ejército se había situado tras los macedonios, cortando sus líneas de suministro. Avanzó entonces hacia el sur. Alejandro no tuvo otra opción más que la de revertir su dirección y marchar hacia el norte. Se hallaba en una situación estratégica muy precaria ya que había sido sorprendido por un enemigo mucho más numeroso. Su posible ruta de retirada había sido cortada, y a su retaguardia tenía la ciudad de Fenicia, que era potencialmente hostil y no se había sometido a la autoridad de Alejandro. En noviembre del 333 a.C., cuando Alejandro encuentra a su enemigo esperando en la otra orilla del río Pínaro, en su desembocadura al Mediterráneo, con la costa al este y las colinas al oeste, se da cuenta de que el estrecho campo de batalla iba a impedir a Darío explotar sus números para flanquear a su ejército. El rey macedonio debía enfrentarse a un ejército persa, de más de 70.000 hombres, que superaba en número a su ejército. Pero este era el tipo de desafío que le gustaba a Alejandro. Alejandro detiene a su ejército varios cientos de metros antes del río. Allí, logró evaluar la situación en un abrir y cerrar de ojos. La capacidad de adaptación de Alejandro es el rasgo característico de los generales más grandes de la historia militar. Luego, rápidamente, ideó un plan. Un plan con el que superó obstáculos que aparecerían infranqueables a cualquier otro alto mando. Este era un evento crítico para Alejandro. La batalla de Isos era fundamental para la conquista de Asia, por parte de Alejandro. Alejandro se preparaba para hacer lo que mejor sabía, anticipar, reaccionar y adaptarse. No sentía temor. Fue una de las pocas personas en la historia que actuaba con suprema confianza. Dio un discurso, enfatizando lo superiores que eran los macedonios en el arte de la guerra, a diferencia del enemigo. Luego, Alejandro realiza su primer movimiento, utilizando una de las armas más poderosas de su arsenal. El arma del miedo. Haciendo chocar sus escudos, movían las lanzas de un lado a otro y avanzaban a su encuentro, con un grito increíble, escalofriante e interminable, mientras iban acercándose. Era aterrador.
La legendaria falange y la infantería macedonias se ven envueltas en el más sangriento de los combates cuerpo a cuerpo. La única oportunidad para la victoria macedonia reside en la caballería dirigida por el propio Alejandro. Alejandro cruza el río y sube por la otra orilla. En el caos subsiguiente, el plano izquierdo de los persas se desmorona. Cuando finalmente Alejandro se encuentra cara a cara ante su adversario, primero atraviesa con su lanza al guardaespaldas. Darío, cuando ve que su guardaespaldas real está siendo cortado en pedazos, da la vuelta a su carro y corre para salvar su vida. Cuando el ejército persa ve a su gran rey huyendo de esa forma, se desmoronan. Desde ese mismo instante la batalla estaba ganada. Sin embargo, Alejandro era implacable. Al final del día más de 50.000 hombres yacen muertos. Para Alejandro, la victoria en Isos fue un dramático punto de inflexión. Había derrotado al mayor ejército del mundo, dirigido por el más poderoso gobernante de la época. A partir de allí, Alejandro continúa su conquista de los puertos marítimos de Asia. Fenicia y Chipre quedan fácilmente bajo su control. El rey macedonio estaba convencido de que lo mismo iba a conseguir en Tiro. Pero pese al enorme poder militar de Alejandro, los habitantes de la ciudad que creían encontrarse a salvo en su isla fortificada, se mostraron desafiantes. Confiaban en que el control persa del mar y la debilidad de la flota de Alejandro les permitiría oponerse exitosamente al nuevo conquistador. Y por otro lado, sabían que si Darío, quien se encontraba reuniendo un ejército inmenso en Mesopotamia, resultaba vencedor, castigaría luego severamente a quienes lo hubiesen traicionado. Pero, la actitud de Alejandro con respecto a la resistencia, era someterse o morir. Aparte de ser un insulto a su corona, el desafío de Tiro sería un ejemplo para todos los que se le opusieran. La conquista de una fortaleza tan inexpugnable, mermaría considerablemente la voluntad de resistencia de los territorios por conquistar. Alejandro deseaba controlar Tiro, debido a su ubicación estratégica. Controlar la isla de Tiro significaba controlar su vasto puerto naval. Tiro se encontraba a 700 metros de la costa, con un perímetro amurallado de 4.4 kilómetros de largo y 45 metros de altura. A los 9.000 defensores se sumaban 80 naves de guerra, contra las que poco podía hacer Alejandro. Por eso decidió construir un terraplén de rocas y tierra, que conectara la isla con la costa y así poder usar a sus veteranas tropas, en un asedio convencional. Entonces, Alejandro comienza lo que se convertiría en el asedio más largo y brutal de su campaña. Cuando finalmente caen las murallas, tras 7 cruentos meses, elimina a 7.000 hombres y esclaviza a otros 30.000. Las secuelas son terroríficas. Alejandro saquea a la ciudad, asesina a 8.000 ciudadanos y crucifica a 1.000 soldados. La brutalidad de Alejandro, violando mujeres, instando a todos los prisioneros, conmociona a toda Asia. Dicha consternación y efectos psicológicos asociados, inducen a múltiples ciudades a abrir de inmediato sus puertas y someterse a Alejandro, en vez de arrastrar la derrota y la masacre. El mensaje es tajante. No os metáis con Alejandro. Fue una horrible exhibición de brutalidad, pero también fue de una gran eficacia, porque mostraba a cualquier posible enemigo lo que podía ocurrir si se resistía.
Luego de conquistar Tiro, su ejército marcha hacia el sur y en Gaza, en otro asedio salvaje, el ejército de Alejandro aniquila a todos los hombres de la ciudad. Tras 3 años de contienda, el imperio alejandrino ocupaba 650.000 kilómetros cuadrados. 5 veces el tamaño de la actual Grecia, y Alejandro solamente tenía 23 años. Luego de esta serie de victorias salvajes en su haber, Alejandro estaba listo para tomar Egipto. Tras 2 años de guerra, Alejandro marcha hacia el interior, hasta Menfis. Los egipcios están impacientes por ver derrotados a sus gobernantes persas. Se rinden sin presentar batalla y reciben a Alejandro con los brazos abiertos. Los egipcios ofrecen a Alejandro el título de faraón. Es aquí donde Alejandro comienza a creer que realmente es un dios viviente. Luego, al norte de Menfis, en el año 332 anterior a nuestra era, Alejandro funda la primera de 30 ciudades que llevaría su nombre: Alejandría. Alejandría se convertiría en el nuevo emporio para el comercio mundial. Una piedra angular para el imperio de Alejandro. Posteriormente, inicia un épico recorrido para visitar al oráculo de Siwa. Estaba buscando la prueba de su existencia divina. Alejandro entró al templo solo, mientras sus hombres esperaron afuera. Cuando Alejandro salió del templo, habría afirmado en ese momento que el oráculo le había confirmado que él era el hijo de Zeus. Los egipcios confirmarían la idea de que Alejandro era un dios en la tierra, representando su imagen en los muros de algunos de sus templos más sagrados. Siendo divino, era inmune a las críticas. Estaba en un plano diferente. Pero todo esto no era suficiente para Alejandro, quien ya estaba dispuesto a derrotar, de una vez por todas, a su enemigo secular, Darío III. En el 331 a.C., Alejandro retornó a Tiro, en donde recibe noticias de problemas en Grecia. El rey Agis de Esparta, con apoyo persa, lanzó una revuelta contra Macedonia. Antípatro, el comandante de Alejandro en Grecia, marchó al sur y enfrentó a Agis. Pero, incluso los legendarios espartanos, ya no eran rivales para el poder militar macedonio. El ejército espartano fue aplastado. Con Grecia asegurada una vez más, Alejandro se focalizó en cumplir su siguiente objetivo: derrotar a Darío III, en una batalla decisiva. Alejandro sabía que nunca podría afirmar ser el gobernante de Asia, sin derrotar a Darío III. Y Darío III sabía que no recuperaría el control de Asia, sin vencer a Alejandro. Los dos comandantes tenían bien en claro que debía tener lugar un enfrentamiento definitivo. Darío elige la ubicación. Acampando sus fuerzas cerca de la ribera del río Bumodos, cerca del pueblo de Gaugamela y del actual Mosul, en Irak. Darío había elegido pelear en un campo abierto, donde su ventaja numérica se haría presente. Esta vez los persas triplican en número a las fuerzas de Alejandro. Esta era la última oportunidad de Darío para detener a Alejandro. La armada persa se componía de aproximadamente 80.000 soldados, conformada por hombres de todo el imperio. También había construido 200 carros con guadañas, bien diseñados para asombrar y aterrorizar al enemigo.
En la noche del 30 de septiembre del año 331 a.C., los ejércitos se encontraban apostados en el campo de batalla, preparados para la confrontación. Alejandro se dedicó a efectuar un reconocimiento del terreno y a planificar la batalla, y sabiendo que Darío era el que tenía que defender la posición, ordenó a sus tropas descansar, mientras que Darío, nervioso por temor a un ataque nocturno, ordenó la posición de guardia para sus soldados. Durante la mañana de ese día clave, Alejandro dio a sus tropas la charla de ánimo de sus vidas, diciéndoles con confianza que esta batalla decidiría quién gobernaría el continente de Asia. En el otro lado del campo de batalla el rey persa Darío estaba dando también un discurso, pero su estado de ánimo era más de desesperación que de confianza. Lenta pero metódicamente la falange de Alejandro avanzaba en formación. La batalla inició cuando Alejandro dirigió su ala a la derecha, una movida que tomó a los persas por sorpresa. El repentino y feroz ataque de Alejandro causó pánico entre las líneas persas, el centro del ejército se quebró y huyó, con el rey Darío en persona, guiando la desordenada retirada. Pero el flanco izquierdo de Alejandro estaba en serios problemas. Parmenio y sus tropas resistían un gran embate de la caballería persa. Las nuevas armas rodantes de Darío, carros con guadañas en acción a todo galope, crearon terror y grandes bajas entre los macedonios. Los soldados de Alejandro se encontraban por primera vez luchando no para ganar, sino simplemente para sobrevivir. Estaban prácticamente rodeados. Parmenio se da cuenta de que solo hay una persona que tiene la capacidad para cambiar el rumbo de la batalla. Alejandro mismo. Pero Alejandro estaba preocupado luchando personalmente para abrirse camino hacia el carro del rey Darío. El rey macedonio tuvo que abandonar la persecución de Darío, reagruparse y cargar contra el ala derecha persa. Fue el combate más duro y sangriento de la batalla. Alejandro aprovecha la oportunidad y avanza para atacar a Darío. El rey persa huye de nuevo. Cuando la noticia de la huida de Darío se esparció por el campo de batalla, los últimos jinetes persas dieron media vuelta y huyeron. La batalla de Gaugamela fue una completa y gran victoria para Alejandro. Solo perdió unos cientos de hombres, mientras que los persas perdieron miles. Habiendo permanecido 5 años consecutivos en campaña militar, Alejandro gobernaba el imperio mundial más vasto de la historia, y solo tenía 25 años. Alejandro había derrotado al gran ejército de Darío, y ahora se dirigía camino a Babilonia, la capital del imperio. El rey macedonio entró en la ciudad con un triunfo, siendo reconocido por los oficiales persas como el nuevo gobernante legítimo. Alejandro es el indiscutible soberano de Persia. Es a ciencia cierta el hombre más poderoso del mundo. Pero el poder se le había subido a la cabeza y terminaría pagando por su arrogancia. En el año 330 a.C., Alejandro alcanzó Persépolis, la capital ceremonial del imperio. Quería parecer liberador frente a los persas, un legítimo sucesor del rey Darío, pero ahora ordenó el pillaje y destrucción de la ciudad, en retribución por la invasión persa a Grecia, donde se quemaron los templos sagrados de Atenas en el 480 a.C. Adicionalmente, Alejandro quería que Babilonia fuera la capital del imperio, no Persépolis. Por ende, destruir Persépolis eliminaría el riesgo del surgimiento en esa ciudad de algún tipo de oposición.
Alejandro entonces se dirigió al norte, a Media, donde Darío había tomado refugio en la ciudad real de Ecbátana. Alejandro estaba decidido a capturar a Darío. Pero el rey persa fue asesinado por uno de sus gobernadores, Besus, quien se autoproclamó como el nuevo emperador. En el año 329, Alejandro siguió avanzando hacia Afganistán para conquistar el extremo oriental del imperio persa. Su objetivo era encontrar y asesinar al usurpador Besus, subyugar las provincias del este del imperio, y alcanzar el lejano fin del mundo. Lo cierto es que Alejandro no había recorrido solo esos miles de kilómetros. Se había embarcado en esta aventura asiática, en compañía de buenos amigos de la infancia, como Ptolomeo, Crátero, Clito y el leal Hefestión. Pero también en compañía de quienes realmente contribuyeron al triunfo del joven rey, los generales macedonios experimentados, que ya habían servido lealmente a su padre Filipo, como Parmenio y Filotas. Para ese entonces, Alejandro había ya adoptado costumbres orientales y estaba actuando como un autócrata, tolerando cada vez menos las críticas. Todo esto no gustó a los macedonios y dio lugar a tensiones y complots. Durante ese año, Alejandro realiza un acto inesperado para el resto de su séquito de macedonios y griegos. Acusándolo de armar un complot en su contra, manda ejecutar a Filotas y luego a su padre, Parmenio, antes de que fuera informado de la muerte de su hijo y de que fuera a rebelarse contra el rey. Al año siguiente, en un banquete celebrado en Samarcanda, en el 328 a.C., el propio Alejandro acabó con la vida de Clito, porque éste le reprochó sin reservas su actitud y sus recientes políticas orientalizantes. En el 327, a la edad de 29, hace algo que está tan fuera de lugar que sorprende incluso a sus asociados más cercanos. Se casa con Roxana de Bactria. Esto le permite a Alejandro lograr una alianza con la nobleza local, y además, la posibilidad de tener un heredero legítimo para su vasto imperio. Corría el año 326 a.C. Luego de que Alejandro hubiera conquistado el imperio persa, su nuevo objetivo era conquistar el resto de Asia. Se creía que el fin del mundo conocido estaba en las misteriosas y exóticas tierras de India. Exigió entonces que su gente lo siguiera, hasta el fin del mundo, a un lugar donde ningún griego había estado nunca. El emperador descubrió que podía atravesar el Hindú Kush a través de un antiguo paso de montaña, el Kíber. Alejandro decide entonces enfrentarse a las imponentes cumbres del Hindú Kush. En su camino hacia el este, fundó la ciudad de Alejandría Ariana, actualmente, Gera. Su ejército de 30.000 hombres es sometido a las inclemencias del tiempo, la lluvia, la nieve, y las ventiscas, la falta de oxígeno y atravesar lugares donde el paso era tan estrecho que el ejército marchaba en una fila india durante más de 15 kilómetros. En la primavera del 326 a.C., llegaron al Valle del Indo, en el actual Pakistán.
el rey indo Poros, que había llegado antes, a la orilla del río Vitasta. Se situó frente al ejército de Alejandro y se preparó para rechazar cualquier intento de cruce. Poros tenía un as en la manga, que sorprendería totalmente a los macedonios. Dos centenares de elefantes de guerra, cuya presencia amenazaba con volver inútil la caballería griega, debido al miedo que causaban los paquidermos a sus monturas. En la batalla de Hidaspes, el rey indio atacó a Alejandro con un ejército de 50.000 hombres y con elefantes de guerra. Fue una batalla sangrienta y equilibrada durante mucho tiempo. Pero al final, los conquistadores del oeste triunfaron. Fue la última gran batalla que pelearon. La contienda fue la más difícil en la que los macedonios habían peleado. La batalla de Hidaspes afectó el coraje de los macedonios e hizo que decidieran no avanzar más hacia la India. Alejandro se sintió abrumado por la decepción y la ira. Pero finalmente, ante la insistencia de sus tropas, cedió y dio órdenes de levantar el campamento. El ejército de Alejandro estaba cansado, hastiado de haber permanecido más de 8 años lejos de sus padres y sus familias, y cada vez más harto del liderazgo dictatorial de Alejandro. Habían llegado a Asia, con el propósito de vengar las injusticias que el rey persa había cometido contra los macedonios. Entonces, ¿qué hacían allí, sino magnificar el imperio de Alejandro sin llevarse nada a cambio? Los hombres de Alejandro se dan cuenta de que él jamás va a detenerse. Parten en ese momento río abajo, asaltando las ciudades cercanas a las orillas y sometiéndolas a todas. Luego, llegó a la ciudad amurallada de Malí. Alejandro pensó tomarla por asalto, pero uno de los videntes se acercó a él y le informó que se le había revelado un gran peligro para su persona. Le rogó a Alejandro que no atacara la ciudad. El rey lo regañó por desalentar el entusiasmo de los soldados, y luego dispuso a su ejército para el ataque, y se dirigió en persona a la ciudad, deseoso de reducirla por la fuerza. Alejandro estacionó su infantería en un anillo alrededor de las defensas exteriores. Hizo colocar escaleras para una escalada alrededor del fuerte. Pero en esto los macedonios eran demasiado lentos, por lo que Alejandro mismo es el primero en subir a la cima, combatiendo al enemigo a izquierda y derecha, hasta que de repente se queda solo. En ese momento, en lugar de saltar hacia abajo, para reunirse con sus hombres, salta hacia adelante dentro de la fortaleza enemiga, donde en el combate cuerpo a cuerpo lucha por su vida. Los macedonios horrorizados corren hacia las murallas, pero solo 3 de ellos logran unirse a Alejandro dentro de la fortaleza. Pero entonces, Alejandro mismo recibe una flecha que penetra su coraza y su pulmón derecho. El ejército de Alejandro finalmente logra escalar las murallas y es testigo de una visión imposible, sobre la que yace su líder invencible en el suelo, en un charco de sangre. Luego, Alejandro se recuperaría lentamente durante los 2 años siguientes. A partir de allí, Alejandro y su ejército comienzan su regreso a Grecia.
Pero Alejandro, si bien había accedido a resignar la conquista de India, no se los pone nada fácil. En lugar de proseguir una ruta costera, se empecina en ir a Oriente cruzando el desierto de Gedrosia, en el actual sur de Irán, uno de los lugares más intimidantes de la tierra por su calor abrasador y sus arenas profundísimas. Se cree que Alejandro optó por cruzar este inhóspito desierto, en lugar de haber embarcado a sus hombres rumbo de vuelta a casa, para castigarlos por haberse negado a acompañarlo en su conquista de Oriente. Ellos pagaron su deslealtad con sus vidas. 25.000 hombres, más de 3/4 partes de la fuerza de Alejandro, perecen en el desierto. Cuando Alejandro finalmente llegó a Babilonia, había perdido más hombres que en cualquier batalla. Pero volvió a Persia como un legislador mucho más despiadado. Cuando su íntimo amigo, Hefestión, fallece en el 324 a.C., Alejandro ataca en todas las direcciones, culpando a inocentes por la muerte de su amigo. Alejandro nunca se recuperó de esta muerte. Alejandro descansaba en Babilonia, planeando una posible conquista de Arabia. Luego, en junio del 323, Alejandro contrae una fiebre que dura 12 días. Va perdiendo paulatinamente la movilidad de su cuerpo y a pocos días de su 33º cumpleaños. El mayor conquistador jamás conocido muere. Se cree que podría haber sufrido de malaria o fiebre tifoidea. Roxana estaba embarazada de su hijo, pero Alejandro no nombró a un sucesor. En el lecho de muerte, cuando le preguntaron a Alejandro quién heredaría el imperio, contestó: el más fuerte. En Grecia se inició una amarga lucha por su sucesión. El vasto reino que Alejandro luchó por construir durante un periodo de 12 años, finalmente se dividió entre más de 20 gobernantes. La muerte de Alejandro Magno pone fin a una conquista nunca más igualada por ningún guerrero, en ningún momento de la historia. Durante siglos, el cuerpo de Alejandro descansó en la ciudad de Alejandría. Probablemente era una de las reliquias más sagradas del Imperio Romano. Después de su muerte, Alejandro fue adorado como un dios. Con gran devoción, Julio César fue a rendir homenaje a su héroe muerto. Pero en el siglo IV de nuestra era, algo ocurrió, y la tumba desapareció. Desde entonces, la tumba de Alejandro es uno de los santos griales de la arqueología. Aunque los restos de Alejandro pueden haberse perdido para la historia, su legado perdura. Sus brillantes tácticas de guerra siguen estudiándose en las academias militares. El arte de la guerra solo es una parte del legado de Alejandro. También, instauró nuevas rutas comerciales. Forjó las bases de las relaciones culturales entre Oriente y Occidente, extendió la cultura griega en 3 continentes, hasta la India, y fue el primer gobernante mundial europeo en la historia. Alejandro conquistó más de la mitad de la esfera terrestre, y erigió el mayor imperio de la historia, aunque su crueldad no conoció límites. En su corta vida, Alejandro caminó sobre una fina línea entre el genio y la locura. Su biógrafo personal se aseguró de que fuera rememorado por sus proezas militares, y es por ello que, más de 2000 años después, sigue siendo conocido como Alejandro Magno.